los Daremos dos início ao estudios. evento Vamos a com uma comenzar el breve evento apresentação. con una Em breve seguida, presentación passaremos à y a exposição do Estudo continuación CAP com pasaremos Thais a la Monticelli e presentación del estudio intervenções de CAP nossas con Thais convidadas. Monticelli y intervenciones de nuestras invitadas. Nossa companheira Luísa Batista, La compañera presidenta Luisa da Batista, FENATRAD, a presidente Federação de Nacional das FENATRAD, la Trabalhadoras Federación Domésticas do Nacional de Brasil, Trabajadoras pediu para Domésticas de informar que se Brasil, conectará depois. solicita que Infelizmente, o filho les dela informe está com que se sintomas de comunicará coronavírus, después porque então, infelizmente desde su já, a hijo gente envia o tiene nosso desejo de síntomas pronta de recuperação para ele. coronavirus y le mandamos Passo a nuestro palavra agora saludo a y Márcia el deseo Soares, de que se diretora mejore executiva rápidamente. e Le fundadora pasamos da la palabra a Temis. Marcia Suárez, Márcia é directora ejecutiva y feminista e fundadora de advogada, Temis. Ella es coordenadora do feminista, projeto Mulheres, abogada, Dignidade e coordinadora del Trabalho no proyecto Brasil. Mujeres, Dignidad de Trabajo en Brasil. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Mi papel hoy es simplemente darle la bienvenida a todos ustedes. Quiero comentarles que para nosotros la presencia de cada uno de ustedes es muy importante. Tenemos una gran gama muy representativa de socios, investigadores, activistas, sindicalistas, colaboradoras, socias y fundamentalmente trabajadoras del hogar. Para nosotros es muy importante. Todos saben que vivimos un momento extremadamente difícil en nuestro país, en el mundo, en Colombia, Ecuador, en Latinoamérica en general. Y entonces realmente hemos realizado un esfuerzo muy importante para mantenernos activas, juntas y para lograr de alguna manera defender a la democracia, seguir con nuestros compromisos en la promoción y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ya les comento que este esfuerzo es una experiencia nueva para todos. Entonces les pido disculpas de antemano si hay algún problemita técnico. Realmente nos estamos esforzando para que todo salga muy bien. Pero bueno, es un ensayo, es un desafío y espero que no pase nada, pero si pasase alguna cosa, ya les pido disculpas. Quiero decirles que Temis, bueno, Temis se fundó hace 27 años y se dedica al empoderamiento legal de las mujeres, el acceso a la justicia de las mujeres. Y desde su creación y más recientemente desde la aprobación de la OIT, de la 189, hemos centrado nuestro trabajo en la promoción de los derechos de las trabajadoras domésticas. Obviamente no es ninguna coincidencia. Sabemos que en Brasil las trabajadoras del hogar son la categoría más importante de trabajadoras mujeres del país. Representan aproximadamente el 14% de todo el trabajo remunerado de las mujeres del país. Es una categoría que a pesar de la importancia, es una categoría que lleva a cabo su trabajo de una forma precaria, con un alto nivel de informalidad. Sabemos que en Brasil 1/3 de las trabajadoras del hogar tienen un contrato formal de trabajo y el promedio es que ganan menos que un salario mínimo. Y nos parece que esto no es ninguna coincidencia. Nosotros sabemos que esto no es una coincidencia, sabemos que esta categoría está formada por mujeres negras y con baja escolaridad y sabemos que las trabajadoras del hogar son tratadas de una manera subalterna que no es aceptable y el origen de todo esto es la esclavitud. El trabajo del hogar es un proceso que tiene que salir de lo que se podría considerar la esclavitud moderna. Por eso, y no es ninguna coincidencia, que es una categoría tan precarizada. También queremos decir que Temis ha invertido en este sentido, en esta labor, porque reconoce la importancia de una entidad, de una institución como la nuestra y todo lo que representa esforzarse para representar a estas trabajadoras y trabajadores. Es importante que todos los interesados, las entidades, colaboradores, socios, la universidad se dedique su mirada, sus esfuerzos al trabajo, a la categoría de las trabajadoras del hogar. Pero como ya sabemos lo importante que es todo esto, queremos decir que también reconocemos muy claramente que nuestro rol es secundario.
Los protagonistas fundamentales son los sindicatos, son los sindicalistas, las sindicalistas en Brasil, representada en este caso por FENATRAD. Pensamos que nuestro rol es fundamental ante cualquier proyecto de Temis, en cualquier proyecto de cualquier organización. En primer lugar, es fortalecer el trabajo de los sindicatos, de las sindicalistas y de FENATRAD. Ese es nuestro rol, pero nuestro rol es secundario, es importante, pero es un papel de apoyo en la promoción de la visibilidad de las trabajadoras del hogar, nuestras compañeras sindicalistas, para satisfacer sus necesidades y demandas. Y por eso Temis se compromete hace tanto tiempo con esta lucha. Nosotras, y por eso buscamos mantener una labor de respeto total, consideración total, compañerismo total con FENATRAD y con nuestras compañeras sindicalistas. En este contexto complicado, difícil, en este contexto COVID, sabemos que las trabajadoras del hogar también son las trabajadoras de la categoría más vulnerabilizada. Un estudio de ONU, Mujeres Brasil e IPEA, dice que el 11% menos de lugares de trabajo para las trabajadoras del hogar, con una perspectiva de 600.000 trabajadoras sin trabajo. Actualmente estamos siguiendo de cerca con denuncias por el despido en masa sin remuneración de nuestras compañeras y la obligatoriedad de que se dejen de lado las condiciones precarias, inclusive en algunas ocasiones teniendo que llevar a sus hijos al trabajo. En este contexto que fue la muerte de nuestro querido Miguel, nuestro papel es denunciar y estar al lado de nuestras compañeras. En este contexto, Temis lleva a cabo con CARE International y FENATRAD el proyecto Mujer, Dignidad, Trabajo. Es un proyecto regional desarrollado también en Colombia y en Ecuador, conjuntamente con las compañeras en UTA y ASTRAD, que las saludo con mucho cariño, las abrazo. Siéntanse abrazadas por nosotras de Temis, porque es un gusto enorme, es un gran placer. Es muy emocionante que estén aquí con nosotras en este momento y se los digo sinceramente de verdad. Este proyecto es un proyecto regional y dentro del ámbito de este proyecto nosotras realizamos estos estudios. El estudio CAP, que es el objeto, es el tema del coloquio del día de hoy, de esta charla. Entonces, para esta investigación y para la presentación del coloquio, tenemos el honor de contar con Thais Monticelli. Thais, investigadora que tiene la rara calidad de reunir competencias teóricas. Voy a apagar mi celular. Thais reúne dos características fundamentales en la actualidad, que es categoría teórica y activismo militante. Es una rara persona que hemos encontrado. Son intelectuales, pero al mismo tiempo son activistas de la causa. Entonces, para nosotros es un gusto enorme contar con Thais Monticelli y a las demás colegas y compañeras que harán uso de la palabra. Quiero registrar el agradecimiento a las colegas, a las compañeras de CARE, a Nubia, a Leandra, y en nombre de ellas, a todas las compañeras que están trabajando con nosotras, quiero reforzar mi abrazo a las compañeras de UNTA, UTRAD de Colombia, y también no puedo dejar de agradecerle y registrar mi agradecimiento, mi cariño a las colegas de trabajo, Jessica, Tainá, que se han dedicado tanto en la organización de esta charla, de este coloquio, y quiero presentarles y agradecerles desde ya el trabajo del equipo de comunicación con las chicas de Palabra de Ellas, que nos han brindado todo el apoyo, porque sin duda, sin ellas, no estaríamos aquí en este proyecto de tan calidad. Muchas gracias, chicas, muchas gracias a todos y espero que sea un buen diálogo esta charla. Gracias. Gracias, Marcia. Seguimos entonces con el debate, con la discusión. Thais presentará el estudio CAP Brasil y nuestras invitadas van a ser las debatedoras que presentarán preguntas y Thais dará las respuestas al final. Invito
para que se acerquen a nuestra mesa virtual a Thais Monticelli, consultora del estudio CAP Brasil por Temis. Ella es doctora y tiene un maestrado en Sociología de la Universidad de Sociología Federal de Paraná. También tiene un postdoctorado del programa de posgrado de Sociología y Antropología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Thais Monticelli. Hola. Muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecerle a todos los que están conectados aquí con nosotros para enterarse de qué se trata este estudio, especialmente las trabajadoras del hogar que están conectadas aquí con nosotros. Quiero saludar y darle la bienvenida a las demás panelistas, a Tatiana Bertolucci, a Caribet, a Leni. Muy, muy lindo estar con ustedes aquí. Y quiero agradecerle muchísimo, muchísimo a las 3 entidades involucradas en este proyecto. A CARE, a Temis y a FENATRAD. Quiero decirles que para mí es un orgullo, es un gran honor participar, haber realizado este trabajo conjuntamente con ustedes. Ha sido un proyecto muy innovador y formar parte de este proyecto para mí es un honor, un enorme gusto. Bueno, comienzo hablando de 2 temas antes de mi presentación, que me parece que son importantes abordar en este momento específico. El primer tema es que no podemos hablar acerca de el trabajo doméstico en este coloquio sin considerar lo que sucede en Brasil y en Latinoamérica como un todo actualmente. Las trabajadoras del hogar están en un periodo de extrema vulnerabilidad y este estudio se llevó a cabo de septiembre 2019 a enero del 2020. Por lo tanto, el estudio de campo no incluye a la pandemia. Pero como dijo Marcia, como lo presenta también al inicio de nuestro coloquio, al presentar estos datos, es imposible no hablar acerca de este tema, hablar acerca de la cuestión dramática en la cual se encuentran las trabajadoras del hogar actualmente. Explotación, precariedad, informalidad y también decirles que este momento es un momento en que todo tiene que estar permeado por el apoyo. No hay una salida individual de la pandemia ni de sus consecuencias. Se tiene que establecer un pacto social a todo nivel para tratar de entender lo que está sucediendo. El segundo comentario que quiero hacer, ya dije en un primer coloquio, en una primera charla y lo reitero, es el carácter excelente y totalmente desafiador de la estructura del proyecto, que es unir el movimiento sindical de las trabajadoras del hogar a las ONGs y a la universidad. Este proyecto es un proyecto muy desafiador, dado que cada una de estas áreas tiene sus especificidades, sus mecanismos de acción, de comunicación, pero todos nosotros tenemos como objetivo, como propósito, establecer estrategias para llegar a las trabajadoras del hogar y poder llegar a ellas de hecho. Entonces, la forma mediante cual Temis, con las 3 entidades, están trabajando dentro del marco de este proyecto es lo que hace e hizo toda la diferencia para poder mostrar los datos. Y ahora, bueno, hablando un poco más específicamente acerca del estudio, quiero comentarles que el estudio tiene el objetivo de entender el comportamiento, las actitudes y las prácticas del trabajo doméstico remunerado de Brasil en la sociedad civil, tratando de entender entonces cómo se establecen las relaciones laborales, los comportamientos, actitudes y prácticas dentro de la contratación de la mano de obra. Empiezo aquí abordando algunos datos para que ustedes más o menos sepan de qué se trata el trabajo doméstico en Brasil. Un minutito. A ver si me entiendo con mi pantalla. Pero creo que ven, ¿no es verdad? ¿Se visualiza bien lo que tenemos en la pantalla? Perdonen, sí, no se ve tan bien, pero bueno.
El trabajo doméstico remunerado de Brasil actualmente tiene 5.700.000 mujeres, lo que representa el 14% de las mujeres que trabajan del país. El 80% tiene más de 30 años. Este tema debe abordarse cada vez que pensamos en las trabajadoras del hogar. Es una categoría que ha envejecido. ¿Qué es este tema generacional para las trabajadoras del hogar en lo que concierne a la edad reproductiva, acceso a la jubilación, etcétera? El 63% son negras, como dijo Marcia. Estamos hablando del trabajo del hogar que tiene una estructura de desigualdad racial muy triste en Brasil, que tiene que ver con esta desigualdad de género, desigualdad racial. El 9% son cuidadoras de personas, adultos mayores. Este sector es un sector que ha crecido. Hay diferentes ocupaciones en la misma categoría. Cuidadoras, cuidadores de adultos mayores, niñeras, trabajadoras con contratos mensuales, jornaleras. Tenemos que ver entonces estos datos, las diferencias entre los que serían las trabajadoras con contratos mensuales y las jornaleras, porque vemos aquí que el 26% de las mismas tienen un contrato formal de trabajo. Vemos aquí que el 71% de las trabajadoras del hogar trabajan mensualmente. Aquí tenemos la diferencia entre las que tienen un contrato formal y las que no tienen un contrato informal. Las que tienen un contrato formal informal ganan la mitad de lo que ganan las que tienen un contrato formal. Vemos aquí que entonces las que tienen un trabajo formal ganan 1.349, las que no tienen un contrato formal ganan la mitad, 962. Vemos entonces que el promedio salarial de las jornaleras es el 9,5% y las jornaleras que no tienen un contrato formal ganan el 90,5%. Vemos entonces que esto no ha cambiado solamente a nivel de los ingresos. Vemos entonces que las trabajadoras que tienen un contrato formal son las que tienen jornadas de trabajo establecidas, que trabajan menos horas. Por lo tanto, es muy importante decir que la salida principal para la valoración del trabajo del hogar en Brasil es la formalización a través del contrato formal, a través de la garantía y todos los derechos de esas trabajadoras. Por lo tanto, sí, las personas que se preguntan qué es lo que ocurrió después de la PEC realmente beneficia al trabajador, pero el gran problema es que tenemos poca formalidad. Tenemos 70% de las trabajadoras informales, o sea, para garantizar los derechos. ¿Cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar en Brasil? Voy a hablar rápidamente de todo esto porque no tenemos mucho tiempo, pero actualmente hay dos protecciones legales para las trabajadoras del hogar. Primero, la PEC, que ha sido aprobada en 2013, después de una gran lucha del movimiento sindical, de, del- para la categoría de las trabajadoras del hogar se ha reglamentado en 2015 a través de la ley complementaria 150 y muchas cosas se han remodelado. Por ejemplo, sacaron las jornaleras de esa legislación que protege a los trabajadores, pero no las trabajadoras del hogar, pero también la ratificación de convenio 189 de la OIT que ocurrió en 2018, donde Brasil tuvo un gran protagonismo y una gran influencia en para la aprobación del convenio. Después les daré más detalles sobre eso, pero diré que Brasil es uno de los países de Latinoamérica que tiene más aparatos para eso, pero ellas no tienen acceso, no logran acceder a esto. Entonces, mucho se trató de entender este nicho, se entendió eso como una ley amplia, pero
la metodología que usamos para ese proyecto ha ocurrido en 2 etapas. La primera etapa ha sido la más innovadora y que nos trajo datos más innovadores. En la primera etapa se hicieron 2 grupos focales con trabajadoras del hogar remuneradas, Sindicato de las Trabajadoras Domésticas del municipio de Río de Janeiro y los sindicatos de los trabajadores y empleados domésticos de Nova Iguazú. Ellos trabajaron realmente activamente en ese trabajo, como por ejemplo María Noeli dos Santos, María Isabel Monteiro Lorenzo, Clay de Pinto y Nair Jane de Castro Lima. Establecemos cuál era el perfil de las trabajadores para estos puntos focales, cuáles serían las preguntas que se le harían, se les hizo las preguntas a las trabajadoras y eso fue muy importante porque logramos establecer una encuesta que tuviera un sentido para la organización de las trabajadoras del hogar y que también se estableciera un sitio de comunicación para las trabajadoras del hogar. Y eso no sería posible si una investigadora como yo, Blanca, les hiciera las preguntas nada más. Entonces tendrían que ser ellas también que les hicieran las preguntas. En la segunda etapa de la encuesta, yo hice individualmente 15 entrevistas con las empleadoras en la ciudad de Río de Janeiro y 15 en San Pablo. Algunas de las preguntas han sido sugeridas por las trabajadoras. Entonces, el perfil de esas trabajadoras y de esas empleadoras dice exactamente lo que las estadísticas nos muestran. Primero, hay una disparidad porque hay nichos de desigualdad dentro de la categoría. Hay trabajadoras que ganan más, otras ganan menos. Las regiones metropolitanas también ven el trabajo del hogar distintamente del interior y todo eso lo vimos en el grupo focal. Entonces teníamos trabajadoras que ganaban menos de un salario mínimo, cuidadoras, por ejemplo, de ancianos que trabajaban en la casa. También encontramos jornaleras, trabajadoras jornaleras, que tenían unas diarias de 250, 270 reales, pero que no se veían como trabajadoras que tenían ingresos bajos. Y en términos de las empleadoras, las empleadas todas eran negras, las empleadoras, por su mayoría era blanca. En términos de edad, de los 30 a los 80 años en Río y de los 32 a los 70 en San Pablo, donde hubo ese tipo de contacto, trabajadoras jornaleras, mensuales, informales, formales, lo que es importante decir. Y es algo muy interesante, no son los ingresos, porque ciertas empleadoras tenían ingresos de 3.000 y otras de más de 15.000 reales. Por lo tanto, no son los ingresos que establecen cuál es el vínculo que hay entre ellos. Y no, por ejemplo, no son las empleadoras que ganan más que determinan ciertos contratos. Los contratos se establecen a través de la demanda que hay en las casas. Por ejemplo, si esas personas no podían tener algo formal, muchas veces empleadoras que tenían ingresos muy altos contrataban empleadas o trabajadoras jornaleras una vez por semana, por ejemplo. Entonces, eso es importante de destacarlo. El primer tema que las trabajadoras del hogar querían saber era el conocimiento sobre la legislación, sobre la PEC de las domésticas. 70% de las trabajadoras no conocían la PEC de las domésticas. Las que conocían esa PEC eran muy pocas o porque tenían contrato formal o no. Lo que era constante en sus relatos era la idea que habían oído decir algo sobre la PEC,
pero no sabían si se estaba aplicando, cuáles eran sus derechos. Esa era la narrativa, no se sabía nada. Sí, yo escuché algo sobre eso, pero no sé nada sobre eso. Y eso es muy importante, porque sí, una de las características principal de la formalización es eso. Sí, la PEC de las domésticos es el resultado de una lucha sindical que duró años y el no conocimiento de esa ley es un problema para la sociedad brasileña. Hay que buscar medios para una comunicación eficiente que lo sea para las empleadoras y para las trabajadoras. Cómo esa ley llegó, cómo se estableció. No es por nada que en este momento la cantidad de acuerdos que se hacen entre las empleadoras y las trabajadores como si las dos se beneficiaran, en fin. En términos de actitud, y esta es la parte interesante de de la encuesta, cuando escuchamos casos de explotación, los casos más importantes de explotación tienen que ver con el trabajo, sobre todo respecto de los cuidadores de ancianos. Las cuidadoras de las personas mayores eran las que se explotaban más, hacían más trabajo, ganaban menos y tenían que tener muchos cuidados con los ancianos, y hay algo que tenemos que pensar en eso, porque no hay plazo. En ningún momento se dice cuándo van a votar todo lo que tiene que ver con las creches, las escuelas y todo, y eso tiene una implicación con lo que tiene que ver con las niñeras, las que cuidan a los niños, la informalidad, que es un poco ambigua, porque las jornaleras muchas veces logran no ser explotadas en ciertas cosas, pero están totalmente informales, los ingresos también varían muchos, el acoso sexual también, que es un tema muy importante, porque hay una idea que esas trabajadoras no sabrían identificar lo que es racismo y lo que es acoso sexual. Y uno quería preguntarle qué era el acoso, si había sufrido un acoso, en fin, hay que recordar que el racismo muchas veces aparece en la sociedad brasileña de una manera escondida. Y es importante saber si ellas se daban cuenta de eso. Y también es importante saber si las trabajadoras saben lo que es el racismo, si lo identifican, si saben lo que es un acoso y saben identificarlo, porque eso es muy importante que lo sepan. Y acá les traigo, espero que lo puedan leer, una de las partes del grupo focal. Preguntamos, ¿qué es lo que para ti, qué es el racismo y el acoso? ¿Cómo sería eso? ¿Ya lo has sentido? ¿Has sido discriminada? Y una nos contesta, Dios mío, sí, ya sufrí los dos, racismo y acoso, los dos, racismo tipo, cuando separan, por ejemplo, mi vaso y mi plato. Tú no puedes tomar en nuestro vaso. Ya tuve muchas cosas así, mi vaso, mi plato, mis cubiertos, todo separado. Tomar, ducharme, por ejemplo, en el baño de la señora, ni pensarlo. Tiene que ser en el baño afuera. ¿Pero por qué? Por mi color, por mi color, por mi color y por otras cosas también. Y, por ejemplo, ella cuenta, yo trabajaba en la casa de la señora, estaba trabajando, el marido llegó más temprano, eso lo dejé. Yo estaba en la cocina y estaba sacando la carne de un cerdo que hice y él vino para agarrarme por detrás y yo le dije, no soy una cualquiera, yo vengo a su casa para trabajar. Por lo tanto, es importante decirlo para que tengamos un apoyo de denuncia de esos casos de acoso sexual. Me parece que es algo muy importante que tenemos que hacer. Y finalmente,
el tema de las prácticas del estudio CAP, de la valoración y la devaluación del trabajo del hogar, remunerado del hogar, porque la mayor parte de las empleadoras con quien hice esta encuesta, todas tenían todas pensaban que era devaluado el trabajo del hogar. El contrato, veían el contrato formal como una valoración, o sea, se trataba mucho de cómo tratar a la trabajadora del hogar, pero el contrato formal no era como algo esencial para ella para valorar el trabajo del hogar. Por lo tanto, este relato, yo les pregunto, por ejemplo, ¿a ti te parece que el trabajo doméstico es valorado? La primera empleadora dice no, la segunda dice yo tampoco. ¿Por qué? Ni un poco, tendría que ser mucho más. Y otra cosa, yo pienso que después que vinieron estas leyes, se valoró menos aún por estos temas hoy, por ejemplo, para que tú contrates una trabajadora del hogar de una manera todo correcto, con los cargos y todo eso. Yo lo vi en mi mamá, con mi mamá era muy difícil. Yo no sé cómo eso funciona para la empleada del hogar, la trabajadora del hogar, pero sé cómo lo hace, cómo eso funciona para un trabajador normal. Bueno, en fin, para terminar, me gustaría decirles eso, o sea, mostrarle cómo estos temas hacen parte del escenario actual. Esto nos muestra que este escenario actual es dramático, que nos trae mucha precarización, muchos temas complejos. Las trabajadoras eh, no, no son valoradas a través de los contratos formales, tampoco no se les muestra ni a las empleadoras, ni esto no queda claro ni para las empleadoras ni para las trabajadoras. Bueno, y ahora paso la palabra para que podamos discutir un poco todo esto. Muchas gracias, Thais. Y ahora le pasamos la palabra a Tatiana Bertolucci, que hará una relación de todo eso con la perspectiva histórica del trabajo remunerada en Brasil. Tatiana es directora regional de la CARE para Latinoamérica y el Caribe y trabaja para la organización desde 2012. Es feminista comprometida con la justicia de género y con la gobernanza inclusiva y también ha investigado políticas y presupuesto participativo en varias regiones. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid y especialización en comunicación y cultura por la Universidad de San Pablo. Hola, ¿cómo están todos? Estaba con mi micrófono mute, pero ahora lo corrigí. Quisiera antes de todo, agradecerle por estar en este espacio, agradecerle a Temis por haber organizado una vez más un espacio para que tengamos un coloquio y para que tengamos a mano un conocimiento que nos viene de todo el trabajo de campo de las investigadores. Es un gran placer dividir este placer con Lenny, con Claribel, es muy lindo también poder verlas a todas una vez más, porque hace un cierto tiempo ya, hace tiempo ya que no podemos sentarnos y compartir un espacio. Y para mí, personalmente, yo estoy un poco emocionada porque me parece emocionante poder actuar una vez más en Brasil. Cuando yo empecé a trabajar con la CARE, estábamos terminando nuestras actividades en Brasil, de nuestra oficina, y me quedé durante mucho tiempo sin poder actuar en mi país. Y a partir de este proyecto, logramos tener una
comunicación más directa con Brasil. Entonces, para comentarles también que la CARE es una organización que a lo largo de su existencia, de todos los años en todo el mundo, tiene que aprender a desconstruirse, porque nació a partir de principios colonialistas en países desarrollados que no son tan desarrollados. Una organización que abrió oficinas en muchos sitios para hacer muchas cosas, pero entonces me parece que este proyecto es uno que nos cuestiona más respecto de todo esto y este momento de hacerlo ahora. eh, es un ejercicio difícil para Kerr. Entonces, quiero agradecerles a ustedes y a las organizaciones que nos incluyeron en este proyecto, porque hay muchas contradicciones, pero hace parte de todo esto. Algunos comentarios sobre el proceso histórico. En Brasil, ya se dijo y se repitió muchas cosas, el trabajo del hogar tiene un lado, una cosa muy fuerte, que tiene mucho que ver con la esclavitud y se traduce en estos tiempos modernos, en fin, nace en ese contexto y esa dinámica entre la relación de poder que se establece ahí con las relaciones de racismo y con las relaciones patriarcales van siguiendo de cerca la historia de Brasil y por lo tanto la historia del trabajo del hogar en Brasil. Estos estudios ven o abordan este tema en épocas distintas, pero vemos en los 70 y en los 80 que la mujer sale del hogar y va al trabajo y eso lleva a un cambio de dinámica en las familias, porque antes la mujer era la cuidadora que se ocupaba del hogar y todo, era la que se encargaba del hogar y el hombre responsable por el espacio público. Entonces vemos que dentro del dominio doméstico y la salida de la mujer de clase media blanca brasileña y desde una perspectiva muy de clase y raza al mercado de trabajo, acelera la demanda, la necesidad de la trabajadora doméstica. Y me parece importante decirlo, que sí, la teórica liberación económica de la mujer solamente sucede. ¿Por qué? Porque tenemos a la contratación, la demanda y un sistema que subyuga a una clase de mujeres, de una raza y de una clase, a un trabajo que desde su nacimiento es desvalorizado. Entonces empezamos a ver de qué forma esto se desarrolla, no solo respecto de sus términos laborales en lo que concierne la jornada laboral y derechos, sino también caracterizada por los roles y los papeles que describen lo que es un trabajador del hogar, cómo se describe esta tarea yo en mi espacio de clase media. ¿Qué considero yo que una trabajadora del hogar debe ser o no debe ser? ¿Cómo se debe comportar y cómo no se debe comportar? ¿Qué debe usar? ¿Qué ropa debe vestir? Etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo existe o no existe dentro de este espacio? Y es, sí, una herencia, sí, realmente, a pesar de la abolición de la esclavitud y dejando al proceso de esclavitud en donde tenemos todos los comentarios respecto de que los esclavos no saberían comportarse si no tuviesen un tutor blanco. Es una lógica, es un razonamiento que se mantiene. La misma lógica que explica a la dominación cuando se hablaba acerca de la idea de que la relación laboral positiva, o sea, ¿qué es valorizar una trabajadora? Tiene menos que ver con el proceso de formalización y tiene más que ver con el trato,
con decir, no, la empleada es de la familia, es casi de la familia, lo decimos entre comillas, este proceso de entender que la trabajadora, bueno, sí, el salario, a ver, le pago menos, pero yo le regalo cosas, le regalo lo que no me sirve, o sea, todo un razonamiento muy difícil de separar los papeles de distribución de poder entre el empleador y la trabajadora. Evidentemente, es difícil mirar todo esto sin hablar acerca de las relaciones patriarcales que existen, porque existe una trabajadora y existe una empleadora. No se cuestiona a la función del empleador del hombre. El empleador hombre que forma parte del hogar es responsable porque la división sexual del trabajo también afecta a las empleadoras que son las responsables por las trabajadoras del hogar, porque ni se discute quién es el responsable, la patrona, la patrona. Si el marido, si el hombre tiene alguna queja, se queja con su mujer, con la patrona. O sea que hay una lógica patriarcal que se debe entender si uno quiere desconstruir estas actitudes prácticas existentes. Una de ellas es decir que el valor no tiene que ver con trabajar y ser respetado. Esto no tiene que ver con valorizar o no valorizar. Es un derecho básico del ser humano, es valorizar el trabajo, pero esto solamente será así si vamos quebrando esta lógica y si entendemos de dónde vienen y cuáles son las relaciones que están por detrás de esta lógica. Sin duda, a partir de los años 90 y del 2000, al margen de las relaciones laborales, los estudios de alguna manera le dan una mirada más fuerte a los temas que tienen que ver con los procesos de colonialismo y raza desde la perspectiva feminista de lo que quiere decir el trabajo del hogar, el trabajo doméstico. Y me parece que surge un momento importantísimo, que es dejar de hablar de las trabajadoras del hogar y escuchar a las trabajadoras del hogar que van conquistando un espacio de habla. O sea, ya sea porque algunos estudios dejan de mirar dentro de la casa de la empleadora y empiezan a ver a estas mujeres que trabajan, que están organizadas, que se están sindicalizando, o porque también las trabajadoras del hogar empiezan a conquistar más espacios políticos y más espacios para que se les haga escuchar la voz. Y, o sea, no es que ganan un espacio político de ninguna manera, conquistan después de una lucha muy, muy ardua por la conquista de este espacio político, inclusive dentro del movimiento sindical, sí, dentro del movimiento feminista. No se les ha regalado nada, no son parte directamente, es una lucha dentro de los movimientos en sí, el sindical, el movimiento feminista, el negro, pero es un espacio por el que han luchado y que han conquistado con sudor y trabajo. Y ellas obviamente conocen esta historia mucho mejor que yo, pero bueno, no siempre tiene que ver con la relación empleador-trabajadora, donde hay un conflicto, un enfrentamiento, sino también dentro de los espacios que en teoría serían espacios más receptivos. Recuerdo una anécdota, recuerdo haber hablado con una mujer del movimiento feminista mexicano. Estamos presentes en México también con otro programa, El Tiempo, que las trabajadoras tardaron para que el movimiento de mujeres feministas reconociera a la causa de las trabajadoras del hogar como una causa feminista. Y esta dinámica no es exclusiva de México. Entonces, sin duda, hay toda una importancia de volver a ver a la trabajadora del hogar desde la perspectiva de quiénes son las que están encabezando este movimiento, o sea, los trabajadores y trabajadoras organizadas. Y bueno, esto también me lleva al tema que tiene que ver con la importancia de la mirada interseccional, raza, clase, género, géneros. O sea, propongo, lanzo la pregunta a Thais, al panel, si estamos hoy en día viendo cuáles son las estrategias dentro de este contexto, dentro del marco brasileño, difícil de comentar, sin demorar más tiempo hablando de esto, pero bueno, si actualmente estamos hablando de esto desde una perspectiva
de darle apoyo permanente y continuo al movimiento de las trabajadoras del hogar para que ellas puedan seguir trabajando, contando con nuestro apoyo y lo que nosotras podamos hacer para que esta lucha tenga más éxito, ¿cómo seguimos haciendo esto de una manera que de verdad logre desconstruir las prácticas patriarcales y racistas que enfrentamos, más allá del tema de la relación contrato, tipo de contrato, para tratar de desestructurar una realidad social? Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Como habíamos dicho anteriormente, las respuestas, Thais las dará al final de nuestro coloquio. Ahora le damos la palabra a nuestra próxima invitada. Quiero agradecerle la presencia a Cleidy, nuestra socia en el proyecto que está aquí presente con nosotros, la presidente del Sindicato de Nueva Iguazú, a María Isabel, presidente del Sindicato de Río Comprido de Río de Janeiro. Muchas gracias. Lucia Elena de Volta Redonda también está presente. Gracias por tu presencia. Les agradecemos a todas las sindicalistas y trabajadoras del hogar que están aquí con nosotras. Bueno, ahora le damos la palabra a Claribet Palacios. Claribet es trabajadora del hogar, es líder sindical. Ella es directora de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico de Colombia. Hablará acerca de la valorización y la desvalorización del trabajo doméstico remunerado de Colombia. Claribet, usted tiene la palabra. Ya déjame eso. Buenas tardes. Yo siempre pregunto si me escuchan porque mi computadora a ratos me traiciona. Bueno, mi nombre es Claribet Palacios García. Yo tengo por aquí algo. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Bueno, gracias. Además que estas tecnologías son muy novedosas para algunas de nosotras como trabajadoras domésticas, entonces siempre uno tiene como la inseguridad de si funciona o no. Aprovecho para dar las gracias por permitirme estar en este coloquio escuchando a estas grandes mujeres. Tatiana la conocí hace un tiempo, Thais, admirable su investigación, la leí detenidamente y me gustó mucho todo el planteamiento que tiene. Y quizás no voy a como a detenerme mucho en esta diapositiva, si alguien la quiere mirar, porque yo lo que quiero es centrar mi participación en este espacio en cómo esas relaciones desiguales de poder al interior del trabajo doméstico permean de forma constante la vida de la trabajadora doméstica, que siempre nos están empujando a esa precariedad absoluta. Si vemos en Colombia, yo hacía una comparación entre el estudio PAT, en Brasil dicen PAT, con Colombia lo pusimos CATS, actitudes, conocimiento y prácticas, y es que este acercamiento que ha habido con empleadores de trabajadoras domésticas al mismo tiempo que las trabajadoras domésticas que han sido encuestadas o caracterizadas, nos dejan ver claramente que hay un problema mayor al que quizás se pone a veces en los discursos, porque casi siempre se da, por supuesto, que hay una precariedad en el sector, que hay unas vulneraciones constantes, pero cuando nos acercamos directamente con el sujeto prestador del servicio, como trabajador o trabajadora doméstica, nos damos cuenta que estas desigualdades son más fuertes que lo que se rumora, digamos, externamente. Encuentro en
un común denominador en cuanto a la investigación de Brasil y la que hay en Colombia, y es el alto nivel de informalidad, igual que la discriminación por raza, pero también por situaciones de la trabajadora doméstica. Si vemos en el caso de Colombia, tenemos discriminación incluso por las prácticas religiosas, que podría uno decir que ¿qué tiene que ver esto con el hogar de trabajo doméstico donde prestamos el servicio? Pero algo tan mínimo sirve para reforzar esas desigualdades y por ende minimizar la trabajadora doméstica. Entonces, hablando de lo que es la valorización del trabajo, porque yo no quisiera usar la palabra revalorización por el sentido que ni siquiera hemos llegado al punto de valorar. Si alguna vez fuéramos tenido el ejercicio de haber sentido este trabajo como en la cúspide, de haber tenido unos resultados más placenteros frente a la vida de cada trabajadora, podríamos empezar a usar el término revalorizar, pero es que aquí no ha pasado. Nunca el trabajo doméstico ha estado puesto en el escenario pues, social como un trabajo importante, como un trabajo de una valía superior. Por el contrario, siempre se ha minimizado a lo largo y ancho del mundo. Incluso los países desarrollados lo hacen constantemente y creyera uno que sería en menor cuantía, y cuando uno habla con personas que viven en estos países se da cuenta que el fenómeno es el mismo. Entonces, estas prácticas constantes que desvalorizan, uno dice que desvalorizan el trabajo, pero como tal desvalorizan a la mujer, porque nosotras somos el sujeto que realiza ese trabajo, y cuando se arremete de esta forma tan certera, discriminándolos con la informalidad, cuando no se nos brinda la oportunidad de acceder al campo laboral en mejores condiciones que puedan garantizarnos nuestros derechos, pues obviamente nos están desvalorizando como personas. No entramos a esa categoría de trabajadores reconocidos como ocurre en otros laborales, y por tanto, la trabajadora doméstica sigue en esa precariedad absoluta y sigue siendo minimizada. Entonces, la tarea aquí, hemos podido darnos cuenta que, pese a que en algunos casos se formaliza la trabajadora, esto no es sinónimo de valorización. Esto no es sinónimo de reconocimiento de la labor. Sencillamente se paga un poco más, pero se desconoce que esa mujer merece respeto, que hay que cuidar su dignidad. En algunas ocasiones yo digo, ¿de qué me sirve que me paguen más del mínimo o 2 mínimos, que es lo que oscila en mi país, si me van a tratar peor que un perro, si me van a separar el plato, si me van a separar la cuchara, si me van a estar estigmatizando por mi tono de voz o por mi color de piel y me van a estar sintiendo menos? Y pude evidenciar tanto en el estudio de Brasil como en el de Colombia que hay unas situaciones que también arrojaron estos estudios, y es en esa relación de trabajo algunas cosas que tienden a ridiculizar la mujer, que es algo que se presenta en modo muy subjetivo y que casi no se habla de eso, porque lo que hacemos es nombrar las cosas más grandes, pero esas cosas pequeñitas, por ejemplo, como cuando te ridiculizan con el uniforme, por ejemplo, que te dan un uniforme salido de toda proporción, feo, que busca afearte, por ejemplo, eso es algo que te ridiculiza, pero que además no son conformes de tenerlo a uno en el espacio del hogar donde presta el servicio, sino que lo mandan a la calle a hacer el mandado, y anda uno con la vergüenza por saber que está mal vestido con una ropa que no es la apropiada para una mujer trabajadora mantener su dignidad en alto. Entonces, el trabajo aquí se ha salido de la norma.
porque leía también la normativa de Brasil de 2015, que es bastante amplia, que es completa y que bien aplicada, tendría todos los elementos necesarios para garantizar trabajos dignos y decentes en el gremio de trabajo doméstico en Brasil, perdón, igual que nos pasa acá en Colombia, donde tenemos toda la normativa suficiente para poder tener un trabajo digno y decente, pero ¿qué ocurre? Y es que hay una resistencia social, hay una resistencia por parte de los empleadores para cumplir la norma. Y me gustó mucho esos detalles de la investigación de Thais. Felicitaciones, aprovecho, con preguntas tan claras como valora a la trabajadora doméstica, y frente a esto no habían respuestas certeras, eran casi que unas respuestas con evasiva. Es como quien lo debe valorar es el otro, pero yo no soy capaz de decir con certeza sí la valoro. Yo le pago bien, pero además la respeto, la trato y reconozco el valor de su trabajo. Entonces, esto lo que nos deja ver es que el ejercicio no solo es de ampliar la normativa, sino aterrizarla a la práctica y ampliar la difusión, porque también noté en el estudio brasilero que hay mucho desconocimiento de las organizaciones sindicales, al igual que los empleadores manifiestan no tener tampoco mayor información de las normas que cobijan la trabajadora doméstica. Y uno se pregunta, ¿es que no ha habido la suficiente difusión o sencillamente han hecho caso omiso porque se trata de un sector vulnerado y un sector que no interesa reconocer socialmente? Entonces, aquí el trabajo es como seguir rompiendo estas barreras para poder avanzar. Y me gustó lo que señaló la Tatiana, y es importante lo que ha hecho el movimiento feminista de reconocer, de involucrar en su agenda de lucha mundial el trabajo doméstico, porque es que ya es hora de que se articule el diálogo feminista con las trabajadoras domésticas que hemos sido segregadas históricamente, que hemos sido desvalorizadas como mujeres, como aportantes al desarrollo de los países. Entonces, si no se empieza a articular el lenguaje, en los procesos, en las organizaciones, los movimientos sindicales, las luchas mundiales, quizás es difícil el avance, porque reitero, no es un asunto de normativa, es un asunto también de voluntades y de romper Ou seja, todas quebrar esas barreras todas essas que nos han barreiras, limitado ultrapassar essas barreiras. y que no nos han E dejado, não nos deixaram, no han permitido que la não sociedad nos permitiram reconozca que a como sociedade sujetos nos de derechos reconheça como sujeitos de especiales. direito especiais. Muchas gracias. Muito obrigada. Muchas gracias, Claribel. Te agradecemos una vez más. Les agradecemos a todas que están participando acá con nosotras. Invitamos ahora a Leni para que haga su charla. Leni Queiroz es líder sindical, secretaria general de la Unión Nacional de las Trabajadoras del Hogar y Afines, UNTA, de Ecuador, y nos hablará sobre esa comparación entre Brasil y Ecuador. Hola, ya me presentaron. Mi nombre es Leni Quiroz, soy de acá del Ecuador. Represento, y que no se escucha muy bien, creo, porque hay como dificultad en el internet. Pero bueno, mi nombre es Leni Quiroz, soy de acá del Ecuador. Yo digo, ya ustedes han dicho todo, yo no sé ni qué voy a decir, porque ya han pronunciado todo. Bueno, una de las cosas, ¿no?, que hay que recalcar que
todo lo que dijeron las compañeras anteriores que me antecedieron es una realidad que lo vivimos y hoy que estamos aquí, los 3 países, damos cuenta de esa realidad, que todos vivimos las similitudes que vivimos los países. Pero hay que rescatar algo, que el estudio, cuando se hace este estudio profundo y con esa conciencia como lo hemos hecho, nos encontramos con las grandes realidades y esas cosas que nosotras como trabajadoras las conocemos, las sabemos. Pero cuando íbamos a una autoridad, siempre nos decían a dónde usted no podíamos demostrar porque no había un estudio que lo habíamos realizado nosotros. Ellos siempre, las autoridades nos presentaban los estudios que estaban ahí, siempre en beneficio de los grupos de poder. Pero estos estudios que nos damos cuenta cuando comparamos Colombia, Brasil, Ecuador, son similares porque vivimos los mismos tipos de violencia las mujeres trabajadoras del hogar, las mismas discriminaciones, las mismas. Pero como nosotros las trabajadoras, y en especial porque somos mujeres y trabajadoras, nunca nos quedamos ahí, no nos quedamos brazos cruzados, sino que hacemos algo para que este trabajo se reconozca. Y por eso está aquí las compañeras investigadoras, cómo han hecho este estudio para que se refleje todas las cosas que estaban invisibles, porque realmente las que sabíamos eran las trabajadoras. Pero la visibilidad, cuando hacemos estos estudios y los exponemos en la mesa de las autoridades y de los mismos empleadores, que esto está sucediendo, que es una realidad, que las trabajadoras del hogar, solo el 28%, por ejemplo en Ecuador, solo el 28% de las mujeres tienen contrato, y que las mujeres trabajadoras también reciben violencia y acoso, lo que se decía antes en el estudio. Entonces, esto lo podemos demostrar, porque en el 2018 nosotros como Ecuador se realizó un estudio también. Y eso podemos ver reflejado, entonces le podemos demostrar a la autoridad que lo que decimos es cierto. Aquí tenemos un estudio y este estudio refleja lo que ustedes tienen que cambiar ahora. Junto con nosotros, lo que nosotros le estamos diciendo es una gran realidad. Yo siempre he dicho, para mí es una bendición y siempre les he dicho que no me hayan hecho comer en el plato de los empleadores. Yo les cuento siempre las anécdotas que una de las cosas, los empleadores a veces saben estar enfermos y tú no te das cuenta y te vas a ir mejor antes que no me hagan comer de su plato. Yo tengo mi propio plato y yo me lo puedo comprar. Pero sé que eso, algunas personas se sienten mal, quizás yo mismo me daba esa fuerza y ese valor para que no me afecte en el futuro, porque si no te va a afectar, ¿no? Que te aíslen, lo que decía la compañera, te discriminen por ser una trabajadora. Lo que nosotros queremos es que se te valorice, que si tú tienes que comer, pero en un plato decente, no el peor plato que tú tienes que comer. Si no podemos, nosotros no exigimos comer con el empleador, pero sí en un espacio que sea adecuado. Muchas veces tú comes en espacio inadecuado. Entonces, eso es lo que nosotros como trabajadoras no queremos, ese espacio inadecuado, la valorización del trabajo. Es bien cierto, tenemos muchas leyes, tenemos un código laboral que nos respalda, y no nos respalda desde ahora, nos respalda desde el año 1937, que hay unos articulados que nos respaldan, pero el desconocimiento de nosotros las trabajadoras, porque siempre nos hicieron creer eso, que las trabajadoras del hogar no tenían ese derecho de exigir ni de pedir. No, tan normal lo veíamos nosotras las trabajadoras que nunca lo exigían. Tuvimos que hacer este proceso de que hubieron otras personas que nos enseñaron que también nosotros las trabajadoras del hogar éramos igual como cualquier trabajador y éramos también importantes y aportábamos al desarrollo del país. Más que ustedes lo han dicho, con datos, con porcentajes, sí, pero eso nos ha ayudado a nosotros también a irnos autoeducando para defender a nuestras compañeras. Entonces, por eso este espacio es tan importante, porque así podemos interactuar de las cosas tanto que pasa en algunos de los países, en Brasil, Colombia y muchos otros espacios que hemos estado. Siempre nosotros decimos somos una hermandad de trabajadores del hogar a nivel mundial y
Y eso es reconocido por la fuerza que tiene este gremio a nivel internacional y nacionalmente, que las trabajadoras del hogar, siempre les digo, no nos cruzamos de brazos, seguimos impulsando cosas. Una de las cosas que hicimos también como trabajadores del hogar fue crear la mesa que trabajamos con el Ministerio del Trabajo, con las ONG, con las feministas. Esto nos ha dado fuerza también. Nos ha dado fuerza porque ahí podemos debatir y decir las cosas que están pasando con las trabajadoras del hogar. Y siempre vivimos buscando formas de seguir emprendiendo y seguir cosas haciendo para nuestras compañeras trabajadoras. Yo digo, sí es bien cierto, la historia no la debemos olvidar, pero tampoco nos debemos quedar ahí. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir viendo esos porcentajes, tenemos que bajar ese porcentaje. Sé que ahora nos ha tocado durísimo y que tenemos que otra vez levantarnos, porque las trabajadoras del hogar en esta pandemia han sido súper que afectadas, despidos masivos, ya no vamos a hacer el 28% de mujeres, ha bajado siquiera un 20% de mujeres que tienen ya contrato, porque las mujeres que tenían contrato están siendo despedidas, la informalidad va a subir enormemente. Entonces, eso es una similitud que tenemos con el Brasil, que hablamos siempre con las compañeras de Brasil. Tenemos una similitud con Colombia que nos está pegando duro. Pero lo que sí les digo que vamos a seguir, tenemos, nosotros estamos trabajando y siempre lo que nosotros siempre trabajamos es de la mano con los investigadores. Eso sí se puede ver, que la investigación la hacemos junto con las trabajadoras y eso es bien cierto porque nosotros lo hicimos acá, sí, no es que la investigadora hace por su cuenta, sino que es una investigación con nosotros las trabajadoras y todo lo que construimos, como decir, nosotros construimos muchas cosas. Construimos lo que es la mesa que les dije antes para defender en esos espacios y para que la autoridad sepa que existen las trabajadoras del hogar y las cosas que realmente están sucediendo. Que no lo escuchen de otras voces, sino de las trabajadoras. Nosotros construimos algo que tienen ustedes, como es un aplicativo que tenían ustedes. Nosotros también lo hicimos acá en Ecuador. Y eso es una herramienta importantísima, porque esa herramienta nos ha ayudado a las compañeras, aunque no sepan leer y escribir, puedan ellos conocer ahí, para que puedan conocer sus derechos. Y hay audios. Entonces, también lo hicimos eso pensando en nuestras compañeras, que muchas compañeras no saben leer y escribir. ¿Qué hemos hecho también para salir un poco de todo esto? Es el negocio social, donde hemos venido construyendo ese negocio social junto con Colombia y Ecuador, y también próximamente con Brasil, pero hicimos eso con nosotros. ¿Qué es las necesidades que nosotros tenemos? El desempleo que hay de las mujeres ya pensando en que después de los 40 años ya no quieren darnos trabajo. Ya las mujeres de 50, 60 años no pueden desenvolverse y por eso hemos visto la necesidad de hacer este negocio social para fortalecer a la organización y fortalecer a las mujeres que están quedando desempleadas. Pero ¿cómo lo hemos construido? Planificándolo con nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades. No es como cuando tú te vienen a hacer algo y dices, bueno, esto es lo que necesitas y esto te voy a dar. No, nosotros lo hemos construido nosotros, con las cosas que nosotros vamos a necesitar y las con las que necesitamos. Entonces, esa es una de las cosas que yo les agradezco mucho, estos espacios donde podemos conocer, saber de la mano de las compañeras y de ustedes que son investigadoras. Gracias a todos los que han hecho posible que se dé este espacio y que me hayan permitido compartir con ustedes algunas de las cosas que hacemos en Ecuador. Hay muchas leyes que favorecen a la trabajadora, pero son leyes que hay que impulsarla para que se dé el cumplimiento. El 189 viene a ser como un paraguas para las trabajadoras del hogar. Y ese paraguas tenemos que aprovecharlo para hacerlo políticas públicas para nuestras compañeras. Hay que aprovechar todas esas herramientas que tenemos. Estamos impulsando también que el 190 se ratifique en Ecuador. Y todo eso estamos haciendo las trabajadoras desde el momento que se adoptó en Ginebra el 190, lo hemos estado incidiendo para que se ratifique, así como tenemos ratificado
el 189 desde el 2010, del 2013. Entonces, estamos haciendo todo esto, lo que les estoy contando un poco, porque tengo 7 minutos y es tantas cosas que hemos hecho que en 7 minutos a veces uno no le basta para contar tantas cosas que hemos hecho a las trabajadoras del hogar, pero lo que falta es el reconocimiento, que la sociedad, que las mujeres que las mujeres se comprometan, mujeres que tienen cargos, mujeres que tienen que se comprometan con el gremio, que vean que somos mujeres. Lo único que nos diferencia es ciertos espacios que unas ejercen una función y nosotros ejercemos otra, que valoricen este trabajo que todas las mujeres lo venimos haciendo desde la antigüedad, que el trabajo del hogar ha sido muy importante, que el trabajo que nosotros hacemos con salario, que hacemos el doble y triple trabajo las mujeres, que se reconozca eso, que se valorice, pero la sociedad tiene que cambiar. No solamente la trabajadora valorizando, nosotros valoramos nuestro trabajo. Nosotros sabemos que nuestro trabajo y lo hacemos con amor, con cariño, y nos gusta nuestro trabajo. Lo que pedimos es que el trabajo sea reconocido, sea valorizado y sea respetado. Eso es lo que nosotros, las trabajadoras, pedimos. No queremos que nos reconozca, como decía el investigador Hernández, como la familia. No, porque no somos su familia. Pero sí, lo único que exigimos es el respeto y respeto y reconocimiento a la sociedad, y que las autoridades vean que nosotros, los trabajadores del hogar, aportamos al desarrollo del país. Muchas gracias y para otra oportunidad. Sí. Lo que no les agradecí. Sí. Ahora, entonces, para terminar este panel, le agradecemos a Leni por habernos traído esta realidad de Latinoamérica, esta comparación. Y ahora vamos a retomar la palabra, Thais, y vamos a ver también las preguntas y las respuestas. Quiero agradecer todas las preguntas que nos trajeron. Quiero traer algunas respuestas, pero sobre todo son puntos para reflexionar en nuestros objetivos y propósitos. Entonces, traeré algunas respuestas que he seleccionado, pero también todas podemos contestar a ciertas cosas. Lo primero que me gustaría decirles, contestándole un poco a la pregunta de Tatiana, ¿cómo podemos hacer estas cosas para construir? Es importante decir que este segundo coloquio iba a llevarse a cabo en el Sindicato de Río de Janeiro a fines de marzo. Se ha cancelado ese coloquio por todo lo que estamos viviendo, pero también había el propósito no solamente que yo hablara, pero que las trabajadoras también hablaran de esta encuesta, cómo se transformó todo y urgentemente, y se ha estructurado este coloquio de esta manera de Latinoamérica. Estoy viendo que Cleidy tal vez entre para decir otras cosas, pero quisiera decir una vez más esto, que en principio este coloquio se llevaría a cabo en la sede del sindicato en Río de Janeiro. Por lo tanto, tu pregunta es muy interesante. La pregunta es, ¿qué es lo que sigue siendo igual y qué es lo que se ha transformado en el trabajo doméstico en Brasil? La dificultad que las familias tienen en tener acceso a las políticas sociales también, y todo esto tiene consecuencias sobre el trabajo remunerado del hogar, y también la diferencia de las tareas entre los hombres y las mujeres. Esto ya viene de lejos. El movimiento feminista, todos tocan este tema y poco a poco estamos cambiando esta estructura. Es impresionante cómo todo esto cambia algunas formas del trabajo del hogar. Lo que es muy interesante observar también en términos de permanencia y de transformaciones, y en los grupos focales eso se vio.
hay una característica que se destaca en todas las encuestas, que son los temas del afecto, afectiva, cómo se establece este tema de afecto entre los empleadores y los empleados, y esto puede llevar también a una explotación por eso. Entonces, la familia brasileña cambió de cierta manera, la manera como uno cuida los niños es otra manera, antes uno se involucraba de otra manera, por lo tanto eso también está en ese sitio. Ahora, tu pregunta es extremadamente desafiadora. Uno ha tratado de hacer durante este proyecto. Hemos tratado de encontrar el balance correcto del apoyo, de la escucha, cómo tiene que darse esa interacción. Sabemos que el protagonismo lo tienen que tener las trabajadoras del hogar, ellas lo saben, tienen que saber por dónde ir, qué es lo que está ocurriendo de verdad. Nuestro ejercicio de construcción es siempre muy difícil y al hacerlo es una desconstrucción, porque también hay el tema racial. Uno sabe que estamos desconstruyendo este tema de desigualdades raciales. Y contestando a Claribet, Claribet, muchas gracias. Voy a ir a un tema que no logré decir durante mi ponencia. La legislación, la PEC de las domésticas se ha aprobado en 2013, después de muchos años de lucha de las trabajadoras del hogar. Y la ampliación de los derechos laborales, la conquista de los derechos laborales, siempre se ha puesto como un tema importante, es un tema central, es algo que hay que tener en cuenta y que hay que reconocer. Y cuando se ha aprobado la PEC en 2013, es importante decirlo, la única persona que votó en contra ha sido el presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro. Todos votaron por unanimidad, menos él, pero había como un teor de reparar, de arreglo histórico que era importante. Uno tiene que saberlo, hay que decirlo, hay que mostrarlo. Pero después pasamos al proceso en el que, en que la trabajadora doméstica tiene entonces los empleadores llevaban a los trabajadores a las manifestaciones. Entonces la ratificación de la convención, del convenio 189 de la OIT fue ratificada sin su presencia. Les avisaron en un contexto de vulneración de derechos y las sindicalistas pensaron que había sido muy raro todo esto, les parecía que las podría perjudicar considerando el concepto y la situación de vulneración de leyes laborales. Una de las cosas que se pueden aprender, una de las respuestas que se pueden plantear es qué es lo que ha sucedido, que hubo una legislación tan amplia y es tan desconocida. La ley complementaria 150, la PEC, que es una enmienda constitucional. La sigla PEC es Proyecto de Enmienda Constitucional, por eso se llama PEC, pero se llama hoy en día Ley Complementaria 150. Los demás temas no los puedo contestar ahora, después seguimos con otros caminos. Y Leni, muchas gracias. Es una inspiración escucharte, decir lo que has dicho, y me parece que este es el gran desafío. Sin duda, se trata de conjugar una desvalorización estructural de derechos laborales, lo que la ley aporta con la desvalorización de la vida cotidiana. Las cosas van de la mano. No estamos hablando de cosas desasociadas, no se puede separar. Las empleadoras de Brasil podrían decir, ¿qué es tratar bien a la empleada doméstica? ¿Qué es tratar bien a la trabajadora del hogar? ¿Tratarla bien? Bueno, tratarla con respeto, no denigrarla, no servir comida diferente. Pero esto no está separado de la desvalorización o de la
discriminación. Hay que unificar estos conceptos. Yo solamente tenía 5 minutos, ya sé que Cleidy quiere hacer un comentario. Bueno, muchas gracias, Thais. Vamos a darle la palabra ahora a Cleidy. Cleidy es la directora de FENATRAD, la Federación Nacional de Trabajadoras Domésticas de Brasil. Ella es la presidente del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Nova Iguazú. Infelizmente, la presidenta de FENATRAD, como habíamos dicho al principio, no está aquí presente porque Luisa está con el hijo con coronavirus. Es un momento muy difícil, muy duro para la compañera, y Cleidy hará uso de la palabra en su lugar. Hola, ¿se escucha bien? Buenas tardes, ¿cómo les va? Es muy importante estar en este evento que ha sido tan bien elaborado y que fue organizado con nosotros. Nosotros tenemos un lema importante, que es este: nada para nosotros sin nosotros. Ese es nuestro lema, es la consigna. Entonces nosotras tratamos de estar con los que tratan de construir con nosotros, no hablando por nosotros, sin saber cómo trabajamos. Este es el lema de FENATRAD, la consigna de la Federación Nacional de Trabajadoras Domésticas de Brasil. Esta agenda fue construida con las trabajadoras, con los sindicatos y con FENATRAD. Ha sido muy importante, ha sido muy bueno. Y otra cosa que quiero comentar es las compañeras del exterior, de los demás países. ¿Cómo las extraño? Qué lindo verlas, qué gusto que estemos juntas. Los problemas que tenemos son tan parecidos. Parece que no vivimos en países diferentes, parece que vivimos en el mismo país, porque cuando hablamos de trabajadoras del hogar, los temas son los mismos, nos tratan de la misma manera, y la lucha es la misma. Siempre tratamos de guiar, capacitar a las trabajadoras para no volver a la esclavitud, para no sufrir acoso moral o sexual, porque la mayoría de las trabajadoras no saben lo que es el acoso moral. Es el peor acoso. Es el que sufrís. Y a veces no te das cuenta. Uno no se da cuenta. Porque uno no sabe lo que es el acoso moral. No hay que dejarse engañar por el cariño, entre comillas. No puedo hacer las comillas porque estoy agarrando el celular, pero por un cariño, entre comillas, que en realidad busca aprovecharse de la fragilidad de la trabajadora para aprovecharse. Obviamente estamos trabajando para poder empoderar a las trabajadoras y, como ha dicho Thais, tratando de compartir con las demás trabajadoras de los demás países. No somos las pobrecitas, no somos las víctimas, no, para nada. Queremos que nos den valor, queremos tener los mismos derechos, queremos que nuestro trabajo sea reconocido como un trabajo de valor, queremos ser trabajadoras. Somos trabajadoras como cualquier categoría. No queremos ser ni mejores, ni peores, ni diferentes. Queremos ser iguales, queremos tener los mismos derechos de los demás trabajadores. No sé si queda algo por decir, me parece que ya hay muchas cosas que podemos mencionar. Las compañeras que hicieron uso de la palabra antes que yo, lo hicieron tan bien, no hace falta que lo repita. Estamos hablando de diferentes situaciones en diferentes países, pero el trabajo doméstico, las trabajadoras del hogar, son desvalorizadas de la misma manera aquí y en otros lugares. Y como se dijo ya, se desvaloriza nuestra expresión, se desvaloriza lo que queremos decir, nuestro lugar. Tenemos una compañera, Sirleni, que vive en Campina Grande. Sirleni dice que es muy bueno que tengamos investigadores, gente recibida en la facultad, pero nosotros hicimos la facultad de la vida. Nosotras no tenemos un diploma, pero nosotras salimos al campo
aprender en estas pasantías. Nosotros no fuimos a la facultad, pero ya hicimos las pasantías. La pasantía ya es la vida, aprendimos a los golpes. Entonces, yo no fui a la facultad, pero por suerte y gracias al trabajo que yo tengo como trabajadora del hogar, mis hijos sí fueron a la universidad. Yo terminé la escuela secundaria y si uno va a la facultad, uno tiene una pasantía. La pasantía en la universidad es lo que te fortalece. Y nosotros no tenemos el título, pero tenemos la fuerza del trabajo en campo. Entonces, el trabajo del hogar, sin nuestra vivencia, sin nuestra cara, Thais, lo que hicimos, vos Thais, con Río Comprido, con Vuelta Redonda, ha sido muy importante, porque fue con nosotros, con las trabajadoras, con los dirigentes, fue un trabajo muy bueno, fue un trabajo arraigado, que no es un trabajo académico nada más, es un trabajo que tiene nuestra vivencia. La OIT, cuando quiere hacer algún estudio, alguna investigación, nos convoca, las trabajadoras, las dirigentes, las sindicalistas, tenemos que estar dentro de todas estas iniciativas, porque lo más importante es que nosotras participemos, nosotras tenemos que dar la cara y mostrar la realidad, no solamente la parte académica, pero bueno, no me quiero explayar porque ya sé que tenemos poco tiempo, pero este estudio ha sido fundamental, el estudio CAP Brasil ha sido fantástico. Cleidy, muchas gracias. Tus comentarios son muy interesantes. La interseccionalidad entre los países y para ya finalizar, Temis invita a nuestra representante Nubia Zambrano de CARE. Nubia tiene una maestría en interculturalidad y una máster en igualdad de género y trabaja hace más de 30 años en derechos humanos en entidades internacionales. Actualmente es la coordinadora nacional del proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo dentro del marco del programa Iguales Valores, Iguales Derechos de CARE, América Latina y el Caribe. Nubia. Bueno, muy buenas tardes y realmente es muy emocionante para mí el poder llegar a ustedes. El estudio Trazando Caminos para la Valorización del Trabajo Remunerado en el Hogar nos deja muchos aprendizajes significativos. Los 3 países que han puntualizado se ve claramente que pese a tener normativas que les están amparando tanto internacionales como el 189 y específicas como el 150 en el caso de Brasil, esta no es una garantía para cambiar comportamientos, actitudes y prácticas. Vemos en el estudio que sigue dándose la desvalorización, la invisibilidad. Seguimos viendo que nuestras compañeras viven cotidianamente la violencia, acoso en su espacio laboral. Vemos también cómo nuestras compañeras diaristas están en la informalidad y esto les lleva a no tener las garantías necesarias en sus derechos. Quedan muchos retos súper importantes e interesantes que se deben retomar desde los sindicatos, tanto a nivel del país como Brasil, así como también con los otros países que son parte de este proyecto y por supuesto con los otros países que son parte del programa Igual Valor, Iguales Derechos, en las que estamos, que tenemos las mismas condiciones. Entonces ahí hablamos de puntos claves. Un punto clave es, se ha hablado claramente que nuestras compañeras trabajadoras remuneradas al hogar o trabajadoras domésticas lastimosamente no tienen el conocimiento sobre la normativa 150, peor aún sobre una normativa marco como el convenio 189. Nos queda el reto de difundirla y de sobre todo que puedan conocer mucho más y ahora muy necesaria en un contexto tan complejo y sui generis como el contexto de la pandemia. Otra de las cosas que nos queda por dar acompañamiento y seguimiento también es cómo es la informalidad en la que están nuestras compañeras diaristas en Brasil, en las que no tienen el gozo y el ejercicio pleno de sus derechos, requieren, ¿no es cierto?, el acompañamiento de los sindicatos. Quisiera felicitar todo el liderazgo y el trabajo fuerte que tiene la FENATRAF y que ha estado acompañando día a día a nuestras compañeras, y en ese acompañamiento también se ha sumado Temis desde un trabajo muy cercano y muy sororo, que eso es importante. Quisiera también señalar que uno de los puntos súper importantes y necesarios
es comenzar a trabajar fuertemente o continuar trabajando, diría yo, en todo un proceso de deconstrucción cultural, de esta desvalorización y estos estereotipos tanto de discrimen como también las relaciones de poder asimétricas que vamos construyendo cotidianamente entre hombres y mujeres, y a veces entre mujeres en las que hemos podido tener acceso, te pregunto, a educación y otras que no, o por nuestras condiciones de contratación, etcétera, etcétera. Y esto, claro, con algo mucho más estructural, que es todo el manejo del poder y sobre todo la división sexual del trabajo, que bien señalaba Tati, que seguimos manteniendo estereotipos y comportamientos y dejando la sobrecarga laboral todavía a niñas y a mujeres que se insertan muy tempranamente al trabajo remunerado del hogar, sabiendo las condiciones de alta vulnerabilidad que viven, como son los acosos, violencias, etcétera, etcétera, que se han señalado y que podríamos enlistar muchos. Entonces, el reto importantísimo que nos resta tanto a los sindicatos como a las organizaciones que muy respetuosamente debemos acompañar estos procesos desde la vocería y desde el liderazgo de los compañeras de los sindicatos, es justamente ir acompañando la observancia de la implementación de las políticas públicas, pero sobre todo el acompañar respetuosamente el proceso de fortalecimiento organizativo que les permita a nuestras compañeras actuar en estos espacios y sobre todo sentirse acompañados en momentos tan críticos como el que estamos viviendo, en el que sabemos que muchas están siendo despedidas, muchas están en condiciones precarias de trabajo, y que muchas veces esas condiciones precarias también ponen en riesgo no solamente a su seguridad individual, sino familiar, como en el caso que ya lo vivimos con Miguel en Brasil. Entonces creemos fundamental seguir trabajando, y creo que un reto súper importante es la sensibilidad que podamos tener las que nos declaramos feministas, de poder incluir en nuestras agendas cotidianas, en nuestra vida familiar y en nuestras vidas también organizativas, para que juntas realmente practiquemos la sororidad que tanto hablamos y que sin embargo no somos coherentes con la práctica cotidiana que debemos vivir. Quisiera agradecer profundamente a FENATRAC por el liderazgo y el trabajo que viene haciendo y en estas condiciones tan complejas. Realmente solidarizarme con Luisa porque sé que al momento no está aquí justamente por todas las cargas de cuidado que siempre asumimos y todas las emociones que nos mueven cuando alguien se nos pone mal o enfermo y ahí se comienza a generar las angustias de qué está primero, el liderazgo en un proceso organizativo o el cuidado familiar. A Temis y al liderazgo de Marcia para que estemos en este momento, y a Thais, por supuesto, quien ha hecho un análisis tan minucioso y una investigación que no solo ha puesto la cabeza, sino ha puesto en el alma, y que eso es súper importante. No quisiera dejar de agradecer también a los sindicatos, a la UNTA con el liderazgo de Lenin, y a otras con el liderazgo de Claribel, que son mujeres que día a día van demostrando sus capacidades, su liderazgo y el poder de resiliencia, porque pese a sus condiciones a veces de salud complicadas o que estén viviendo condiciones tan duras como son la pandemia, y que en el caso de Lenin esté en una ciudad donde ha golpeado tan fuertemente y ha perdido mucha gente, sus familiares y nuestras compañeras han tenido que llorar a muchos muertos, sin embargo están en la lucha y lo que prevalece para ellas es el bienestar común. Creo que nos deja muchos aprendizajes, y como CARE, y como programa Igual Valores, Iguales Derechos y el proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo, nos comprometemos en seguir caminando junto a ustedes desde la mano, con un respeto increíble para su liderazgo y sobre todo a sus agendas. Creo que ese es nuestro rol, el caminar junto a ustedes y el posibilitar que estas condiciones injustas vayamos cambiando a partir de construirnos individualmente y colectivamente. Agradezco a cada una de ustedes por todo este proceso, por la sensibilidad y por darse el tiempo de compartir este espacio de aprendizaje y de escucha, y el reto es que sigamos ampliando esta voz y que podamos ampliar a que muchos países se junten y puedan compartir sus aprendizajes, sus vivencias, sus dolencias y sobre todo sus procesos de lucha que son comunes en una realidad tan injusta. Les abrazo con todo el corazón y espero que sigamos en esta lucha que no debemos dar tregua en contextos, como vuelvo y repito, tan difíciles como el que estamos viviendo. Un abrazo muy grande y felicitaciones a todas. Muchas gracias, Nubia. Un abrazo a todos. Y ahora, como hemos dicho en el chat,
podemos permitirle a todos que habiliten sus cámaras y sus micrófonos. Le agradecemos a las compañeras que están aquí con nosotras. El video estará disponibilizado en las redes sociales de Temis, en YouTube, y también vamos a colocar las publicaciones mencionadas. Los resultados de este estudio estarán disponibles en temis.org.br, donde podrán ver las publicaciones abordadas y las noticias. Le damos la palabra al que desee hacer un comentario, decir chao. Chao a todas. Muchas gracias por la presencia, por el cariño, por el apoyo. Ha sido todo muy importante y muy emocionante para nosotros de Temis. Recibirlas a todas en nuestra casa ha sido muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a la colaboración internacional de todos los países que están aquí presentes, a las trabajadoras del hogar. Muchas gracias por su participación y por su presencia. Muchas gracias a todos. Ha sido fantástica la oportunidad de participar y gracias por el compañerismo en este proceso. Muchas gracias. ¡Chao! Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Las extraño mucho. Espero que nos encontremos dentro de poco. Chao. Chao, Gracias a chao, todas, chao. a Gracias. todos. Abrazos, Hasta luego. cuídense. Un abrazo, Obrigada. besos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias, compañeras.